Buenas tardes a todos. Mi nombre es Maribel Valiente y vengo en representación del equipo mixto Albacid para terminar la siguiente frase. La primera medida que adoptaría si fuera presidenta del Gobierno sería... Esta oración se basa en dos condicionantes. Empezaré hablando del primero de ellos. Si fuera presidenta del Gobierno, según la Real Academia de la Lengua Española, acepción número 7, podría ser la mujer del presidente del Gobierno. Según la historia de España, sería la primera presidenta del Gobierno en casi 40 años de democracia. Y según la estadística, sería un hito, ya que solo un 34% de las listas de las últimas elecciones estaban encabezadas por mujeres y hasta ahora no ha habido ninguna candidata a la presidencia del Gobierno. Como el mundo no cambia con nuestra opinión, sino con nuestro ejemplo, el hecho de que yo esté hoy aquí no es casualidad. De 42 participantes que somos en la Liga de Debate, solo un 26,1% somos mujeres. Teniendo en cuenta que un 54% somos las matriculadas en la universidad, los cálculos fallan por algún lado. Por no hablar de aquellas que nos presentamos al certamen de oradores y oradoras, que solo somos 2 de 9. Pero bueno, vayamos a las medidas. La segunda condición sería la medida que adoptaría. Me gustaría empezar diciendo que yo estudio medicina y la labor de un médico es bastante parecida a la de una presidenta del Gobierno. Es diagnosticar la enfermedad que tiene este país llamado España, plantear un tratamiento efectivo que revierta el fallo multiorgánico, que llegue a la mayor cantidad posible de células dañadas y que ejerza la menor cantidad de efectos secundarios perjudiciales en aquellas que están sanas. Así como en la medicina tratamos de evitar el paternalismo, la presidenta del Gobierno también lo debe hacer, puesto que su propia supervivencia depende del flujo de oxígeno que llegue de cada uno de sus ciudadanos. Les aviso, antes de comenzar mi discurso propiamente dicho, que será muy fácil encasillarlo en una corriente ideológica. Lo difícil será entenderlo como un conjunto de medidas necesarias, justificadas y fundamentadas que de poca ideología política entienden. Decía Zygmunt Bauman que la capacidad de carga de un puente se tiene que medir por la fortaleza de su pilar más débil. Así, la calidad de una sociedad debe medirse por la calidad de su miembro más débil. Empezaré hablando de mi medida, la lucha contra la desigualdad. En España somos el segundo país en desigualdad en la Unión Europea. Tenemos 1 de cada 5 personas bajo el umbral de la pobreza. Los altos directivos del IBEX 35 cobran 104 veces más que el salario mínimo. Y además tenemos un sistema fiscal que perpetúa esta pobreza. Un 1% de la población española concentra la riqueza del 70% más pobre. La pobreza es más que un tema económico. La pobreza es una privación fundamental de los derechos, además de un ataque a la dignidad de las personas. Por tanto, si la pobreza es una violación de los derechos humanos, debe ser el Estado el que se encargue de erradicarla. Voy a articular mi discurso en 3 ejes: desigualdad económica, social y la última me la guardo de sorpresa. Respecto a desigualdad económica, empezaré hablando de una reforma fiscal que asegure la solidaridad de las altas rentas y unos ingresos mínimos vitales para aquellos que la necesiten. Exigiré la devolución de millones de euros que se han destinado al fraude fiscal y a la corrupción por la cleptocracia. Y revertiré los recortes basados en 18.000 millones de euros en sanidad, educación y recuperaré los servicios sociales. Respecto a desigualdad social, me gustaría hablar de la sanidad, porque es mi campo. En medicina decimos que para conocer el enfermar de una persona es más importante su código postal que su código genético. La desigualdad es un mosquito que inocula enfermedades crónicas que están causando la pandemia del siglo XXI. La OMS ha declarado recientemente que la injusticia social está matando a gran escala. Esto, en parte, también se ve favorecido por algo que en medicina llamamos la ley de cuidados inversos. Esta ley quiere decir que aquellos que más necesitan los servicios, menos acceso tienen a ellos. Y les aseguro que es omnipresente en todos los servicios sociosanitarios. Y por último, una vez más, lo urgente no deja paso a lo importante. En la última encuesta del CIS sobre prioridades de los españoles, la violencia machista se situaba en el puesto 22. Esta preocupación por la igualdad es tremendamente asimétrica. En las mujeres está mucho más presente que en los hombres. Hoy tengo mi única oportunidad de hablar como presidenta del Gobierno. Me dirijo a vosotros, público fundamentalmente masculino, y os animo a poneros las gafas del género, porque como dice Miguel Lorente, no basta con arrimar el hombro, hay que arrimar al hombre. Muchas gracias.